Qué bueno es que podamos levantar nuestra vista y comenzar un nuevo mes pensando en el desafío que la palabra de Dios tiene para nosotros, dado que como hijos de Dios, cada uno de nosotros necesitamos levantarnos en fe y en victoria. Amén. Es necesario tener una fe sin límites y en este mes, el mes de la fe, vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Cómo tener una fe sin límites? Fe que no se demuestra simplemente en la teoría, sino en la práctica. Tiene que haber resultados. Cuando digo soy una mujer de fe, soy un hombre de fe. Amén. Tiene que haber resultados. ¿Qué tiene que haber? Muy bien. Yo quiero invitarte a que vayamos a la Biblia, a Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Porque allí claramente la palabra de Dios nos da una realidad de esto que estamos declarando. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. No podemos pedirle al muerto que nos solucione el problema, que se levante y nos salude. Muerto, muerto está. Y el cristiano, el Hijo de Dios, muchas veces declara: yo tengo fe, creo en Dios, creo que Dios lo puede hacer, pero verdaderamente cuando uno analiza la vida de ese individuo, hay veces que nos encontramos con vidas que no tienen resultado en lo general. Porque la fe se demuestra en acción que logra impactos. La fe se demuestra con la conquista de nuevas bendiciones. La fe es la expansión constante de lo que hacemos. Si nosotros como cristianos siempre nuestra vida es igual, si nuestra vida no tiene cambios, si en nuestra vida nunca hay nuevas bendiciones, algo está fallando. Así que necesitamos darnos cuenta que cada uno de nosotros, llamados cristianos, hijos e hijas de Dios, que declaran ser hombres y mujeres de fe, tienen que lograr buenas cosas, pero el camino correcto de la fe nos lleva a un camino que no tiene límite. Por eso quiero que en esta noche podamos hacer juntos un análisis de lo que es vivir una fe sin límites. En primer lugar, necesito mirar con detenimiento cómo estoy planificando la meta que Dios ha puesto en mi vida. Cuando miramos la Biblia, la palabra de Dios, ella nos da ejemplos. Y el primer ejemplo que encontramos está en Abraham, y en el capítulo 13, versículo 15, Dios le dice a Abraham: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Esta es una promesa de Dios a la vida de Abraham. Amén. Otras versiones lo traducen así: voy a darte toda la tierra que alcances a ver, o toda la tierra que abarca tu mirada. Dios le está pidiendo a Abraham que tome posesión por fe de todo lo que él puede ver, visionar. Tiene que tener clara. Hay veces que nosotros queremos lograr cosas, pero no sabemos qué vamos a hacer. Y es allí cuando no podemos lograr nada, cuando no avanzamos. Tengo que tener fe, tengo que tener una visión, tengo que tener una meta clara a lo que voy a llegar.
La Biblia nos cuenta en Josué capítulo 1, versículo 3, que Dios les dice, les entregaré todo lugar que toquen sus pies. En otras palabras, Dios está diciendo, hasta donde alcanza tu mirada, hasta donde alcanza tu visión, tu fe, hasta allí podrás llegar, no más. No puedo extender más si no creo que Dios puede operar en mí. Debemos tener una visión clara en nuestro corazón de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y aún lo que nosotros queremos hacer hacia Dios. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Dios tiene planes para sus hijos y Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, pero sin embargo muchas veces nosotros no tenemos planes para con Dios. Y necesitamos tomar la palabra de Dios y darnos cuenta que Él nos desafía a una vida de fe, que veamos lo que Él tiene preparado y organizado para nuestras vidas, para ir modificando en nosotros detalles que van a ir marcando el rumbo y la visión que Dios pone en cada uno. Qué bueno es que nosotros podamos levantar nuestros ojos y declarar, voy a ser un hombre, voy a ser una mujer que mira de acuerdo a la visión de Dios, a lo que Dios ha prometido a mi vida. ¿Dios te ha prometido algo? ¿Tienes palabras que le estás orando porque has recibido palabra de Dios sobre tu vida? Que Dios te va a entregar algo, Dios va a obrar en algo, va a obrar en tu familia o en tu economía o en tu salud. Es el tiempo para que levantes tu vista y comiences a mirar la palabra que has recibido y creerla y declararla en ti. Voy a llegar lejos y no voy a tener temor de nada. Qué fácil a veces es cantarlo, ¿no es cierto? Los muros caerán. Ah, sí, cantamos y saltamos. Pero la cosa no es simplemente un canto, es una declaración de fe. Amén. Es una declaración de creer que lo que está sucediendo, aún aquello que me es difícil, Dios podrá operar en mí. Tengo que caminar en el territorio que Dios me ha entregado. ¿Cuál es tu territorio? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu trabajo? Empezamos ya el colegio nuevamente, cada uno en sus actividades, y tenemos que tomar el lugar en el cual Dios nos puso y en el nombre de Jesús caminar en el camino que Él nos ha dado. Ir declarando lo que el Señor tiene. En segundo lugar, no podemos estancarnos en lo viejo y conocido. Yo sé que cuando usted conoce algo es lo mejor, ¿no es cierto? Hay veces que en la vida el ser humano se acostumbra a una forma, a un molde, y de tal manera que uno dice, siempre lo hago de la misma manera. Hace unos años atrás me pasó y me reía solo en casa porque llegó la orden de que a principio de año en los colegios a los docentes nos pidiéramos que trazáramos para la RT el plano por donde íbamos al colegio. Entonces agarré el plano y había que entregarlo. Entonces dije, ¿cuántas formas que tenía para ir al colegio? Pero automáticamente marqué las cuadras rápidamente, porque dije, bueno, si voy en auto, si voy a pie, si voy en bicicleta, podría. Pero automático fue poder llenar ese plano. Y vos decís, pero ¿y si me pasa algo y ese día se me ocurrió pasar por otra cuadra? Pero la verdad es que de esa misma manera, como siempre voy al trabajo y siempre voy al mismo lugar, voy por las mismas cuadras, hay veces que en la vida vos tenés costumbres, cosas que haces desde años y que no te has replanteado, y aún lamentablemente dentro de la vida de fe del cristiano.
Hay veces que hacemos las cosas por costumbre, porque Dios ha obrado en un momento en tal cosa o tal manera en mí. Pero Dios nos pide que nosotros no nos podamos estancar. No puede ser que vos pienses que de esta manera es la única forma en que Dios te va a bendecir. Por ejemplo, Dios va a tocar mi vida si yo me arrodillo, o si yo me paro, o si yo levanto. Puede ser que te levantes o no, puede ser que te arrodilles o no. La posición, la más importante, es la que le rinde tu corazón a Dios. Amén. De tal manera que Gálatas capítulo 2 versículo 20, la versión de las Américas me gustó mucho porque hablaba muy personalmente. Dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué buena verdad es esta. Ya no vivo yo, ya no tengo mis costumbres. Ahora vivo en Cristo Jesús. Y si Cristo haría las cosas, quizás las haría distinto a como yo las hago. Pero tengo que aprender a poner mi vida en sus manos y hacerlo como Jesús lo haría. Amén. Lo que lograste fue un escalón hasta ahora para poder recibir de su gracia. Has recibido la salvación en Cristo Jesús. Has sido llamado hijo e hija de Dios por haber creído en Él y depositado tu vida en Él. Pero no solamente eso, sino que tu vida y mi vida tienen que ir creciendo, porque Dios es amplio y generoso y no te va a quedar estancado. Hay algo que tiene que ser un termómetro para tu vida, y es mirarte y ver: ¿soy igual que hace un mes atrás? Y le digo de un mes porque acá hay algunos que ya estamos viejitos en el Señor. ¿Sí? Yo nací en la clínica, a casa, de casa a la iglesia. Y a partir de ahí todos los domingos. 52 casi pirulos. Y eso no hace a la cosa. Hace que vos le brindes tu corazón a Él y moldees tu vida de acuerdo a sus principios. Amén. Porque si es una costumbre, si es un ritmo, si es algo simplemente que lo haces por hacer, no tiene sentido. Dios quiere que el hombre y la mujer, el Hijo de Dios, sea un hombre y una mujer que viva en fe, que se mueva y modifique su vida de acuerdo a Cristo Jesús. Por eso decía Pablo de esta manera: ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, querido, debemos de ir muchísimo más adelante. Y si tu vida no ha tenido cambios, hay algo que tiene que inyectarte y decirte: ¿qué me está pasando? Tengo que estar creciendo. Si usted tiene un hijo chiquito y está deseando verlo crecer, verlo que pueda dar los primeros pasos, verlo luego que ya deje los pañales, verlo luego caminar, correr. ¿Cuánta preocupación hay en padres que ven que sus hijos no se desarrollan y que no pueden seguir el proceso normal? Y esto los alarma. Pero a nosotros nos tiene que alarmar no crecer en nuestra vida de fe, porque somos hijos del Padre Celestial. Amén. Y Él nos ha hecho bien. ¿Te ha hecho bien a vos? Entonces, vos sos capaz de crecer bien. Él ha hecho en ti una maravilla. Decirle al que tenés al lado: mirá lo hermoso y bueno que soy. No hay otro. No hay otro.
mejor que no haya otro. En tercer lugar, los límites tienen que estar en tu mente. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, que Jesús les habló y le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada será que imposible. Así que Dios habla de que nosotros tenemos que tener una fe como un grano de mostaza. Y nada sería imposible. Ahora usted sabe que el grano de mostaza es la semilla más pequeña de todo el mundo. Y hay veces que para mover algo en usted necesitamos un carro. Es difícil. Al ser humano le cuesta crecer en su fe. ¿Y por qué entonces es necesario que tengamos en mente lo que Dios dice? Porque usted sabe que nuestra mente es la que da las órdenes para que todo nuestro cuerpo se mueva, funcione. Y es por eso que la palabra de Dios tiene grandes promesas que nos sirven, no si tengo la Biblia guardada o si la tengo arriba de un armario, sino que la tengo aprendida en mi corazón. Amén. La he aprendido en mi mente. Y me cuesta, yo sé que cuesta, pero use la forma, repita. ¿Cuántos de ustedes saben números telefónicos de sus amigos? Y no los aprendieron de un día a la noche. Por ahí los repitieron varias veces, se lo anotaron, lo buscaron, los llamaron tantas veces que lea la Biblia tantas veces como sea necesario. Anótese los textos. Usted se mira en el espejo, seguro que sí, especialmente si es mujer. Así que anota el texto ahí y léalo, y léalo, y léalo, hasta que lo tiene ya grabado. Y luego sáquelo y ponga otro. Es tiempo. Necesito aprender, porque en la medida que tengo en mi mente la palabra de Dios, no me va a limitar ningún concepto, ningún problema, ninguna tribulación, porque voy a saber qué dice Dios sobre esto. ¿Qué ha prometido mi Padre? Cuando estoy en el momento de la prueba, cuando estoy en el momento de la angustia, cuando estoy en el momento de la enfermedad, cuando estoy en el momento en que no sé a quién recurrir, ¿qué dice mi Padre Celestial? Y el problema es que muchas veces el cristiano no tiene la palabra de Dios en su mente, no recuerda, solamente recuerda los viejos obstáculos. Hay muchos que han dicho alguna vez: Dios a mí no me oye. Te no levante la mano, acá no hay ninguno. Parece que Dios se olvidó de mí. Él no me responde. Y Dios se responde. Él tiene, dice, sus oídos atentos a la voz de sus hijos. Pero muchas veces Dios tiene que retenerse en el tiempo, porque Él está trabajando en nuestras vidas. Dios está operando en ti y en mí. Pero necesito tener en mente la palabra de Dios. ¿Saben? El tener clara la palabra de Dios en nuestros corazones es como tener un paracaídas. ¿Sabe cuándo funciona el paracaídas? Cuando el hombre se tira, ¿y qué hace? Lo abre. Si no lo abre, bueno, así va a quedar usted si no abre la palabra de Dios. Están pillados. Tengo que abrir el paracaídas. Tengo que abrir la palabra de Dios para que mi vida pueda crecer y pueda ser formada. Puedo creer en lo que Dios dice, porque Él tiene cosas nuevas que quiere hacer en ti y quiere hacer en mí. Quiere recibir. Fíjense en las promesas de Dios.
Dice que son todas para cada uno de sus hijos. Por eso somos herederos de la gracia de Dios. Y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que podemos recibir por gracia en nuestras vidas. Así que no hay cosas que Dios no pueda hacer. No hay cosas que Dios no quiera responder a nosotros, sino que tenemos que comenzar a tener esta fe que viene por el oír de la palabra de Dios, por el atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. En cuarto lugar, tenemos que aprender a abandonar pensamientos obsoletos. Muchas veces tenemos pensamientos viejos, costumbres humanas de otra época. Y cuando estaba preparando el mensaje volvía a mi mente, ya alguna vez lo conté, pero volvía a mi mente transformaciones dentro de la iglesia. En el tiempo de mi bisabuelo solamente estaba permitido tocar el armonio y se tenía que pedalear para que sonara. Cuando vino la primer guitarra, las hermanas mayores de la iglesia sintieron el acorde y se pusieron a llorar y se levantaron y se fueron a la plaza a llorar porque había entrado el pecado a la iglesia. No les digo después cuando entró la batería. Hoy si se levantara mi bisabuelo se me muere. Pero hay veces que nos quedamos con cosas del pasado, con viejos pensamientos y estructuras que no nos permiten crecer. Y Jesús dijo a los fariseos que ellos imponían mandamientos de hombres como si fueran de Dios, Marcos 7:7. Y Jesús le dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que tiene que aferrarse mi vida es a la palabra del Señor. Amén. Tengo que tener en cuenta que si soy legalista, si soy religioso, eso no va a encuadrar mi vida para poder desarrollarla en una vida de un hombre y una mujer de fe. Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios el cual se ha movido a través de los tiempos en distintas maneras y en distintas formas. Y Él en cada tiempo, en cada momento, ha mostrado su gracia, su poder, ha mostrado que Él es un Dios de orden, un Dios que cumple su palabra, pero que hay veces que cuando queremos arraigarnos a la forma, entonces estamos perdidos. ¿Saben? Cuando inauguramos el nuevo templo, mucha gente me decía: pero dieron vuelta el templo. El frente no está al frente, está de costado. Y el ponerlo de costado nos daba la capacidad de tener la gente que hoy tenemos. Ponerlo de frente era imposible lograr la misma cantidad en espacio. Y que el frente sea este y no sea aquella pared, no cambia nada. Al contrario, cambia para mejor para nosotros porque nos da más espacio. Si me quedo con la costumbre, si me quedo con el molde, entonces tengo problemas. Y hay veces que vos te amoldás a una cosa, te acostumbrás y no dejás que Dios cambie y te llame a ver las cosas nuevas que Él tiene. Él preparó tu vida, Él preparó tu destino y no podemos quedarnos simplemente en lo cultural
de lo antiguo, sino tengo que dejar que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Aun cuando otro no lo hace, aun cuando el otro no piense de la misma manera, yo tengo que estar libre para ser guiado por Dios, para recibir la mayor bendición que Él tiene preparada para mí. En quinto lugar, esta fe que te estoy hablando sin límites, una fe expansiva, es la clave. Porque hay muchos tipos de fe. Fe para salvación, fe para recibir un milagro, para recibir provisión, para recibir la confianza de Dios. Pero hay una fe que es de avance y conquista. Una fe que no ve los límites, solo la posibilidad de expansión, solo lo que Dios tiene por delante. Y para que entiendas lo que te quiero decir con esto, lo vamos a ver en el ejemplo que la Biblia nos relata acerca de los espías que fueron enviados para tomar la tierra que Dios había prometido. Y el relato nos cuenta que estos espías fueron y al volver de Cades le dijeron a Moisés: la verdad es un buen país. Y para probarlo trajeron frutos, y dice la Biblia que aún los racimos de uva lo traían que tener en 2 manos. Pero 10 de los espías dijeron a la gente: hay gente también allí que es gente grande y fuerte, y si tratamos de quitarles el país, nos van a matar. Los israelitas se asustaron al oír de esto. Y empezaron a decir: mejor sería haber muerto en Egipto que dejarle nuestras familias y morir en el desierto. Declararon: moriremos en la batalla, nuestras esposas y nuestros hijos serán capturados. Vamos a escoger un nuevo líder en vez de Moisés y regresemos a Egipto. Pero entre medio había 2 de estos espías que eran hombres que verdaderamente confiaban en Dios, que sabían que cuando Dios decía algo, Él lo cumplía, que sabían que cuando Dios daba una palabra, esa se realizaba. Y estos hombres se llamaban Josué y Caleb. Y la fe de Josué y Caleb fue la que llevó al pueblo a revivir la promesa de Dios y a levantarlos y avanzar más allá. La mirada de Josué y Caleb estaban puestas en Dios y en mirar más allá de las circunstancias que estaban delante de sus ojos. Por lo cual dice Números 14, versículos 6 al 9, si usted me quiere acompañar allí. Números 14. Cuarto libro de la Biblia, versículos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Miren la fe y la seguridad de esos hombres. Los otros miraron las circunstancias, vieron que era bueno, que era lugar abundante, que tenían de todo, pero sin embargo empezaron a mirar los problemas en primer lugar, y muchas veces hacemos lo mismo. Vamos a enfrentar una situación, vamos a tomar una decisión, y lo primero que hacemos es poner a mirar nuestros ojos en todos los problemas y en todas las dificultades. Y entonces, ¿qué dice usted? No puedo, no va a salir, no voy a poder, no lo voy a lograr.
Porque sus ojos, en vez de estar puestos en la meta y en las promesas de Dios y en lo que Dios puede hacer en usted y a través de usted, está puesto en lo que no va. Pero estos hombres vieron lo mismo que ellos y declararon: porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, porque Él está siempre con nosotros. Él es el que pelea tu batalla. Él es el que va por delante. Él es el que te levanta. Él es el que puede obrar. La fe que tengo que declarar es una fe que no me limita. No puedo quedarme parado en los logros pasados ni en los presentes. Tengo que ir más allá a conquistar por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, todo lo que Él ha declarado para mí. Amén. En sexto lugar, lo que crees te va a guiar. Si no tienes confianza en ti mismo, es porque no tienes confianza en Dios. Porque la confianza genuina en Dios produce seguridad en las cosas que hacemos. Miren, todos tendríamos que en todo momento saber pararnos en esta promesa de Jeremías 29:11. Usted anótela, subráyala en casa, haga un cuadro, tiene que saberla. Esta promesa es tan importante. La NBI dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tengo planes de bien y no de mal, dice la Reina Valera que usted tiene en mano. No de mal. Dios no tiene planeado el mal para ti. Tiene planes de bienestar para darte, a fin de darte en el futuro y darte esperanza. Amén. Este es nuestro Padre. Él piensa bien de sus hijos. Jeremías 29:11. La fe expansiva nos habilita a creer que podemos, de hecho, todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, usarlo. Pero si no hacemos nada para alcanzarlo, es porque no creemos que podemos más. Y Jesús nos habla en Juan 14:12, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Queridos, fuimos creados por Dios. Fuimos hechos hijos del Rey a través de Jesucristo. Y solo necesitamos creer que Cristo tiene el poder y la capacidad para operar en nuestras vidas, porque hemos puesto nuestras vidas en sus manos. Y si puedo soñarlo, si puedo ver como Abraham vio la tierra, si puedo pensar lo que Dios piensa, si puedo tener su palabra en alto, si puedo verdaderamente romper los moldes antiguos para dejar que Dios haga nuevas estructuras y desear lo que Dios desea para mi vida, entonces, aun cuando eres débil, aun cuando hay cosas que te falten, aun cuando hay cosas que todavía tienes que crecer, Dios puede operar en ti. Y junto con el apóstol Pablo podríamos decir, como dice Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo. ¿Sí? ¿Lo puedo? ¿Y qué puedo hacer? Todo. Pero eso también. Eso también. Si verdaderamente deposito mi vida en Jesucristo
y permito que Él opere en mí y su palabra actúe en mí, y rompo los moldes antiguos para que deje obrar lo que Dios quiere, y no me limito a lo que el hombre piensa, sino limito mi vida a lo que Dios piensa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que en esta semana podamos practicar esta fe que no tiene límites. Que tomes estos 6 puntos y comiences a aplicarlos a tu vida para que tu vida de fe pueda crecer y ensanchar de tal manera que Dios te use grandemente. ¿Qué tengo que hacer para despegar? Mirarme. ¿Cómo mirarme? Sí. Hasta aquí llegué. Hoy he tenido estos cambios, he tenido esta vida de oración, he tenido esta vida de fe. Mañana tiene que comenzar una vida distinta. Y la semana que viene ya tiene que haber cambios en vos. Tiene que haber cambios en mí. Amén. Porque la vida en Cristo es vida verdadera. No es religiosidad. No es una costumbre. Y todo ser vivo crece y se desarrolla. No vamos a llegar a la muerte todavía. Quiero que se desarrolle primero. Crezca en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que también este crecimiento se da por el compromiso que tenemos con Él. Y este compromiso surge cuando un día tomaste la decisión de bautizarte y de servirle a Dios en primer lugar con tu vida y de serle fiel a Él. Por eso es que la palabra de Dios nos va a recordar a través de lo que el apóstol Pablo nos dice. Esto que vamos a hacer hoy de participar de la cena del Señor. Y también nos recuerda que yo tengo que comprometerme con Él a través del agua del bautismo. Así que el sábado que viene comienzan las clases. Usted se tiene que anotar con David. Parate, David. Allí está el maestro. Y tienen que irse anotando. Y si no, la enganchan a él, a la secretaria. Después en la misma reunión, en la alabanza estamos juntos y luego en el momento de la predicación comienza el estudio bíblico. Si usted no se ha bautizado y siente este desafío del Señor de bautizarse y de comprometerse con Él, yo quiero invitarlo a que comience el curso. Usted puede hacer el curso y terminado decir no me quiero bautizar, no hay ningún problema. Pero usted tiene que saber qué es el compromiso del bautismo.